así lo puedan hacer. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Vamos a continuar. El último punto del día son las exposiciones sobre los proyectos de ley. Doctora Patricia Durán, secretaria técnica, pregunto, ¿el congresista y vicepresidente del Congreso, Luis Valdés Farías, se encuentra presente para que pueda sustentar el proyecto de ley 5520 del presente año? Pregunto. Señor presidente, se había coordinado para que el que sustente sea el congresista Meléndez Celis, quien ha solicitado la reprogramación de la sustentación para la siguiente semana porque no ha podido presentarse el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sustentación de otro proyecto de ley, que es el 5602-2020, Congreso de la República, que promueve la eficiencia en la representación parlamentaria andina, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular a iniciativa del congresista Jorge Vázquez Becerra. Repito, este proyecto promueve la eficiencia en la representación parlamentaria andina. A través del artículo 70, primer párrafo del reglamento del Congreso, se invita al congresista Jorge Vázquez Becerra a efecto que pueda sustentar la propuesta legislativa o proyecto de ley de su autoría. Se le da la bienvenida al congresista de Jorge Vázquez y con todo el aprecio del mundo le damos el uso de la palabra por el tiempo que él considere, que considere pertinente. Congresista Vázquez, adelante, por favor, encantado. Muchas gracias, señor presidente. No sé si se me escucha, por favor. Se escucha, pero hay un ruido a su costado, no sé si es un... No, es de la máquina, no sé. Sí, es un si tema de pudiese acoplarse mejor porque ese ruido como que distrae un poco. Ahora sí. Adelante, congresista Vázquez, encantado, lo estamos escuchando. Quería compartir mi presentación, no sé si se puede, por favor. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle, señor presidente, y a todos los miembros de la comisión. El proyecto de ley que quiero sustentar es el proyecto de ley 5602-2020, que promueve la eficiencia de la representación parlamentaria andina. El objetivo de este proyecto de ley es promover la eficiencia de la representación parlamentaria, estableciendo que los representantes peruanos al Parlamento andino serán aquellos del Congreso de la República que previamente autorice el Pleno para desempeñar dicha comisión extraordinaria de carácter internacional en cumplimiento al artículo 92 de la Constitución Política. La siguiente, por favor. La finalidad del presente proyecto de ley es mejorar la representación parlamentaria, pues al ser congresistas de la República, los 5 miembros del Parlamento andino y sus suplentes generarán una mayor participación en la promoción y orientación del proceso de integración andina, en la generación normativa y en la armonización de las legislaciones. Esto quiero indicarlo y explicarlo de que mi proyecto de ley lo que promueve es que sean los 5 congresistas parlamentarios andinos no elegidos, digamos, paralelamente, sino dentro de los 130 congresistas que actualmente estamos, y que pueda hacer una comisión extraordinaria internacional, precisamente para lograr la eficiencia en sus 3 ejes misionales que no se cumplen actualmente en el Parlamento andino. La siguiente, por favor. Tenemos precisamente la misión del Parlamento andino, dentro de las cuales podemos indicar que tiene como misión apoyar a los gobiernos de los países miembros en la armonización de las legislaciones, así como en la regionalización de políticas públicas y en prácticas gubernamentales exitosas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población andina. Igualmente, fortalecer el proceso andino de integración por medio de la construcción de una ciudadanía andina y del fomento de la participación ciudadana. Para lograr lo anterior, ha definido 4 ejes el Parlamento andino. Armonización legislativa mediante el desarrollo de marcos normativos sobre temáticas de relevancia para la región, algo que particularmente desde mi enfoque no se ha cumplido.
Participación ciudadana a través de programas democráticos de participación de jóvenes líderes denominados parlamentarios andinos juveniles y universitarios. Esto yo he visto en la página web del Parlamento Andino que efectivamente están haciendo esta labor. Control político mediante el seguimiento a los órganos e instituciones del sistema andino de integración, algo que tampoco no se ha cumplido. También tendríamos el fortalecimiento de la integración regional, que obviamente tampoco, digamos, al 100% no se ha cumplido, y por lo tanto son tres ejes en los cuales realmente este Parlamento andino o los parlamentarios andinos no han contribuido. La siguiente, por favor. Los integrantes, constituido por parlamentarios y parlamentarias andinas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Los representantes de los pueblos de los países miembros son elegidos por sufragio universal. En el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, para ejercer con exclusividad su función de parlamentarios andinos. Como todos conocen, todos saben, a raíz de la ley 28360, ley de elecciones de representantes al Parlamento andino, y su modificatoria a la ley 28643 del 15 de octubre de 2004, se establecieron innecesariamente lo que los ciudadanos denominan burocracia dorada, asignándoles remuneraciones y diferentes beneficios que se señalan que no corresponden constitucionalmente. Es decir, tenemos 5 representantes en el Parlamento andino del Perú que son elegidos en base a unas elecciones paralelas. Tenemos representantes del Perú que mucha gente seguro ni siquiera conoce, ni siquiera sabe, que son Víctor Rolando Sousa, Jorge Luis Benjamín Romero Castro, Mariano González Fernández, Mario Francisco Zúñiga Martínez y Alan Carsol Bernabé Fraile Reynoso. Son los 5 representantes del Perú ante el Parlamento andino. Lo siguiente, por favor. En el caso de Chile y Bolivia, en el caso de Chile y Colombia, perdón, son elegidos por sufragio para ejercer una doble condición de legisladores nacionales y de parlamentarios andinos. Es decir, a su vez son diputados o senadores chilenos y también son parlamentarios andinos, ¿no? Entonces, esto no genera mayor gasto en lo que se refiere al Parlamento en su conjunto. La siguiente, por favor. El artículo 3 del proyecto de ley indica que las consecuencias económicas generadas por la pandemia COVID-19 hacen necesaria la adopción de medidas legislativas para maximizar el rendimiento del gasto público. En ese sentido, el presupuesto que se dejará de gastar directa o indirectamente a los 5 miembros del Parlamento andino será destinado exclusivamente para mejorar el presupuesto de la salud pública de las 25 regiones bajo responsabilidad. Bueno, esto se ha indicado para sustentar un poco más. Incluso ese presupuesto que se tiene gastando en este momento podría utilizarse en algo mucho más provechoso, si es que se vale el término, ¿no? Esta ley propone el ahorro al Estado de un mínimo de 45 millones en un periodo de gobierno equivalente a 12 millones y medio de dólares. La siguiente, por favor. Esta cifra que yo he indicado está sustentada en el siguiente cuadro. En este momento, los costos, lo que significa el Parlamento andino, está dentro del pliego del Congreso de la República en la cual nosotros nos constituimos. Es decir, es el único pliego, en este caso, que gasta todos los costos y gastos de los parlamentarios andinos. Tenemos de la consulta amigable del MEP, hemos sacado este cuadro donde está año por año, tanto el PIN como el gastado que tiene el Congreso de la República para los 135 congresistas, o sea, 130, vamos a decir, los ordinarios y los 5 congresistas del Parlamento andino. Aquí hemos sacado un ratio de cuánto sería el gasto, porque estamos haciendo en función a lo gastado, no en función a lo presupuestado. Y tendríamos un ratio de, vamos a decir, un promedio de más de 4 millones en el caso de soles y $1.189.000 por 5 congresistas por 5 años, significaría 27.500.000, que significa, si es que sacamos un ratio por los 135 congresistas. Pero si somos más exquisitos y vemos realmente el gasto del parlamentario andino en tema de un presupuesto directo, también tenemos que se ha obtenido la página amigable del MEP, lo exclusivamente en su rubro de parlamentario andino, y tenemos un ahorro de los 42.5 millones con ese ratio que también tienen acá en el cuadro,
que significa desde 2.178.628.60 para el 2017, y en el 2020, por ejemplo, ya tenemos un gasto de 695.188. Entonces, este es el gasto real que se tiene a nivel de parlamento en cada parlamentario andino y lo que significaría un ahorro. La siguiente, por favor. Las disposiciones complementarias, estamos indicando que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará la presente ley en el plazo de 30 días de publicada en el Diario Oficial el peruano. La aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, en estricto cumplimiento del artículo 103 de la Constitución Política, que establece que la teoría de los hechos cumplidos, los representantes del Parlamento andino elegidos para el proceso electoral 2016 culminarán con normalidad su periodo el 27 de julio de 2021. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Lo que plantea el proyecto de ley es la derogación de la ley 28360, que se había indicado anteriormente, que está referida a la ley de elecciones de los representantes andinos, y su modificatoria, así como los artículos 100 y 101 del reglamento del Congreso de la República y toda norma que se oponga a la presente ley. Está resaltado esto porque sustancialmente varía de un proyecto de ley también de un congresista de otra bancada que ha planteado igual el tema de los parlamentarios andinos, pero solo modificando una parte de esta ley o del reglamento del Congreso. Nosotros consideramos que tenemos que derogarla, porque si no dejaríamos abierta el tema de gasto o el tema de que de repente algún parlamentario ordinario podría referir que es otro gasto o es otra situación que se está dando, y lo cual contribuiría a un error o a una interpretación equivocada. Por lo tanto, la disposición cuarta de la elección de los representantes peruanos al Parlamento indica con claridad: el Pleno del nuevo Congreso de la República, instalado el 27 de julio de 2021, elegirá entre sus miembros a los 5 representantes peruanos al Parlamento andino y sus respectivos suplentes para desempeñar dicha comisión extraordinaria de carácter internacional en cumplimiento del artículo 92 de la Constitución Política. El ejercicio del cargo de representante peruano al Parlamento andino no de ninguna manera representa una remuneración económica adicional. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El sustento y la presentación de mi proyecto de ley, en términos generales, lo que indica es de que podamos nosotros nombrar parlamentarios dentro de la comisión. Además, en la lámina que está presentando, en la diapositiva que está presentándose, hay varias comisiones como el amazónico y las otros latinoamericanos que también ya estamos, digamos, en este caso, como comisiones extraordinarias, ¿no? Entonces, eso quería presentarles. Mil disculpas porque estaba yo en otra situación, estoy desde el Cusco, con un poco de dificultades, vamos a decir, de conexión, pero les agradezco mucho por la atención y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al congresista Jorge Vázquez por su muy importante exposición. Vamos a pasar justamente a otra disertación, salvo que alguien quiere hacer algún comentario dentro del Pleno del Congreso o del Pleno Parlamentario de la Comisión de Constitución. Si alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta al congresista Vázquez, esta es la oportunidad. Y si no, pasamos a la siguiente exposición. Muy bien. Sustentación del proyecto de ley número 5017-2020, Congreso de la República, ley que propone la modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Estado, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a iniciativa del congresista Jorge Luis Pérez Flores. Esto tiene que ver con las exposiciones tanto del doctor Valdivieso, de la doctora Cintia de Servir, y así como del exministro y exdiputado de la República, el doctor Carlos Blancas Bustamante, sobre la necesidad de eximir en la Constitución, el artículo 40, la prohibición que se tiene de un funcionario público a tener
doble sueldo o doble remuneración. Así que, ¿quién más que el doctor médico, además, Jorge Luis Pérez Flores, congresista además de la República, para poder exponernos su proyecto de ley y, digamos, los aspectos que él considere pertinentes? Con todo aprecio, doctor Pérez, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos nuestros colegas congresistas. Bueno, el preámbulo ha sido muy importante. Creo que ya hemos adelantado parte de nuestra posición y defensa a esta ley de reforma constitucional que modifica el artículo 40 de la Constitución Política del Estado peruano. Básicamente de lo que se trata, señor presidente, es que exista una modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Perú, que dice a la letra, ¿no? La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción, y acá está el tema, de uno o más por función docente. Eso es lo que dice la actual Constitución. Lo que nosotros estamos añadiendo, y o asistencial de salud. Básicamente, el tema es preponderante por dos derechos fundamentales. El derecho fundamental a la educación y el derecho fundamental que tenemos a la salud y a la vida. Esto es básicamente lo que trae consigo este objetivo fundamental por el cual nosotros hemos considerado. Y los antecedentes, obviamente, son bastante importantes porque tenemos incluso algunas constituciones, como la de España, como la de Colombia. Por ejemplo, la colombiana habla, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Si bien es cierto, no son explícitos en el tema de la salud, pero abren un abanico para que exista una ley, como bien de repente nuestros invitados anteriores lo hablaron. O sea, no específicamente ser concretos en un tema como educación o salud, sino que de una manera abierta exista una ley para poder determinar la doble percepción específica, y creo que eso sería también algo importante en lo que podríamos considerarla, porque de no tocar esto, señores congresistas, colegas, por su intermedio siempre presidente, lo que estamos nosotros es dándole y quitando la posibilidad a nuestros ciudadanos de poder acceder a servicios de salud por un recurso importante, que es el recurso humano. Ahora lo que estamos nosotros considerando es justamente reducir esta brecha para que las personas tengan la oportunidad, el factor oportuno tan importante dentro de la estructura de brindar servicios, ¿no? Entonces, la oportunidad de poder atenderse un paciente en diferentes entidades, considerando de que en algún lugar exista la prestación de servicios. Y esto trae consigo, señor presidente, obviamente, la caída constante de la cartera de servicios. Las carteras de servicios en la actualidad simplemente se caen por dos cosas puntuales. Número uno, por la falta de médicos, y número dos, o médicos y personal asistencial en general, y número dos, porque existen unos malos contratos aberrantes, estabilidad laboral. Ahorita el tema de estabilidad laboral lo estamos sacando para un lado y nos quedamos solamente en la oportunidad de poder brindar servicio de salud por parte de nosotros, arraigándonos básicamente en el derecho constitucional de que tiene toda persona a ser atendida con respecto al tema de su salud. Por ejemplo, señor presidente, y esto es importante, en la actualidad lo que nosotros tenemos es una brecha tremenda de servidores de salud, de enfermeras, de obstetras, de médicos especialistas, médicos generales, y de lo que se trata es básicamente que estos médicos que tranquilamente están trabajando en este edificio que se puede llamar Salud o Minsa, lo puedan hacer también dentro de sus posibilidades y dentro de este horario libre, obviamente, sin menoscabo del trabajo que ya está ejerciendo, poder brindar ese servicio de salud a la otra entidad, vale decir, a la otra IPRES, a las instituciones prestadoras de servicio de salud. La finalidad es reducir justamente esta brecha que tenemos, este embalse que tenemos de pacientes que están haciendo una lista y una cola inmensa que algunas veces en unas regiones de las más de 24, bueno, tenemos 25 regiones y los 196 provincias, tenemos este gran problema de brecha de recursos humanos. Entonces, señor presidente, la Constitución, por ejemplo, española,
también refiere algo al respecto, señor presidente, y acá justamente habla acerca de las disposiciones adicionales, donde dice que el personal a que se refiere el apartado cuarto del artículo primero de la presente ley podrá ser autorizado en las condiciones que reglamentariamente se determinen a desempeñar simultáneamente 2 puestos de trabajo de carácter asistencial. Entonces, señor presidente, creo yo que estos son mecanismos que en muchos países están viviendo consigo. Hemos tocado el tema de Colombia, un país de América Latina y un país europeo, que básicamente están priorizando el poder brindar servicios a la población en general. No se está quedando simplemente en menoscabo de la salud y la vida de las personas un artículo de la Constitución donde limita la función de algún profesional de la salud para poder salvar la vida y poder hacer un tratamiento también, incluso para algunas enfermedades que son crónicas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes que convulsionan, como en la parte gástrica también, en los problemas respiratorios, problemas de articulación, o sea, tantas cosas que tenemos a nivel nacional, y estos problemas simplemente se pueden destrabar considerando una evaluación por parte de esta modificatoria constitucional, que de la finalidad que tiene no es de quitar algo, todo lo contrario, es de brindar servicio de salud a toda la población en general, señor presidente. Y así tenemos la Constitución de Venezuela también, obviamente, la legislación de México, Ley del Servicio Profesional de la Carrera de la Administración Pública Federal, publicada el 10 de abril de 2003, en ese mismo contexto, señor presidente. Y creo yo que esto tiene que ver básicamente por una situación en la que muchos países han visto su problemática en base a las restricciones normativas de la Constitución, que obviamente en su debido momento han sido evaluadas y han permitido evaluarlas y corregirlas para poder brindar servicios de salud a nuestra población, señor presidente. Yo creo que esto es fundamental que nosotros lo veamos, y obviamente también en esa misma línea de poder llamar a constitucionalistas o personas de repente que están involucrados en la situación, porque nosotros no somos dueños de la verdad, pero sí somos evaluadores y somos los que vemos diariamente cómo personas fallecen o se enferman o se agravan simplemente porque no tuvieron acceso al servicio de la salud. Ese es el tema puntual. Artículo primero, artículo 7 de la Constitución Política del Perú. Entonces, señor presidente, creo que las IPRES en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Salud debe estar invitado, por ejemplo, Salud debe estar invitado, por ejemplo, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales debe estar invitado. ¿Por qué, señor presidente? Porque ellos son los que justamente tienen que brindar una cartera de servicios y no lo hacen por falta de especialistas, por falta de médicos, por falta de enfermeras, por falta de personal de salud, que a veces son insuficientes, y esto ya lo tenemos detallado inclusive en una estadística nacional. Nosotros acá en el Perú, señor presidente, solamente para que tenga idea, tenemos 11 médicos por cada 10.000 habitantes, considerando que nosotros queremos estar a nivel de la OCDE y estamos a ese nivel en 33 médicos por cada 10.000 habitantes. Pero existen regiones como Amazonas, señor presidente, donde tenemos apenas 6 médicos por cada 10.000 habitantes. Realmente esa es la brecha en la que nosotros constitucionalmente tenemos ahora la posibilidad de poder de reducir y obviamente darle la oportunidad a nuestra gente de poder ser atendida, señor presidente. Entonces creo yo que lejos de crear, esto no te va a crear un problema económico, esto no te va a crear un problema social, esto no te va a crear un problema de repente de que muchas personas van a salir que ¿por qué me cambian la Constitución? Se va a acabar el mundo y este país va a caer en el desastre total. Todo lo contrario, esta modificatoria crea salud, da vida y obviamente da la oportunidad a todos nuestros seres queridos y a todos nuestros conciudadanos de poder por lo menos ser atendidos dignamente por un profesional de la salud, señor presidente. En la actualidad, esa brecha, ¿sabe cómo se corrige? Con gasto de bolsillo. 6.000 millones de soles se gastan justamente porque no existe la prestación adecuada y las carteras de servicio están caídas. Esa brecha está permitiendo, señor presidente, la mortalidad. Esa brecha trae consigo, señor presidente, muchos problemas que están relacionados a la prestación de servicios, y obviamente creo que nosotros
dentro de esa perspectiva podemos nosotros debatirla y llegar a un buen término para poder modificar esta ley importante, este artículo de la Constitución, y obviamente darle la oportunidad a nuestros conciudadanos de poder tener una salud adecuada y como debe ser. Y no lo que tenemos ahora, donde el 90% de la población peruana se automedica, señor presidente. Ahora nuestros médicos van primero a una botica, al dependiente de la botica, ese es su doctor. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de ni siquiera tener la atención médica, señor presidente. Ese es el problema. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es hacer una línea y que este Congreso se comprometa con la salud de las grandes mayorías, de las personas que no tienen plata para poder meter mano a su bolsillo y sacarla e irse a una clínica o a un consultorio privado, sino que el CIS, el E-Salud, la EPS, la sanidad policial y la sanidad militar, por lo menos, den el servicio por el cual han sido contratados por cada uno de las personas que están solicitando estos servicios de parte de las YAFA, señor presidente. Entonces, yo realmente veo una posibilidad muy importante de que esta comisión pueda dar pie a este cambio constitucional y disminuir esta brecha tan importante que ya ha sido estudiada de manera importante a nivel de todos los estamentos médicos, prestacionales, las IPRES, inclusive las YAFA, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, congresista Pérez Flores, encantado. Le damos la bienvenida a la congresista Rosario Paredes Izaguirre. Por favor, le rogaría a la secretaria técnica, doctora Patricia Durán, que consigne la asistencia en la lista a la congresista Rosario Paredes. Los demás proyectos de ley, salvo el último, van en la misma línea que ha señalado el congresista Pérez Flores. Así que, de Somos Perú. Así que vamos a continuar con la sustentación del proyecto de ley 5021-2020, igual que propone la modificación del artículo 40, reforma constitucional de la Constitución, esta vez a iniciativa de la señora congresista Liliana Pinedo Achaca. Con todo aprecio, congresista Pinedo, adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, buenas tardes y a todos los colegas de esta comisión. El proyecto de ley 5021-2020-CR, que propone la modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Perú para que los médicos que ostenten una especialidad puedan percibir 2 remuneraciones del Estado. La siguiente, por favor. Objeto de la ley. La presente iniciativa de ley propone modificar el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, extendiendo la posibilidad de percibir 2 saberes del sector público a los médicos que ostenten una especialidad. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Educación y salud, pilares del Estado. Una de las preocupaciones fundamentales del Estado es el derecho a la educación, y el artículo 40 de la Constitución Política del Perú consagra que nadie puede percibir doble remuneración del Estado por función pública, excepto por función docente. Pero también es deber del Estado cautelar la salud pública. Así como un docente puede ejercer otra función pública remunerada, lo mismo debería suceder con los médicos, que son los que previenen, diagnostican y buscan una rehabilitación de las enfermedades de todos los peruanos. Un médico que posee especialidad debería poder cumplir 2 funciones en el Estado: salud, MINSA, y los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La siguiente, por favor. La medicina general es el primer nivel de atención médica. La consulta aborda integrantes al paciente
en aspectos físicos, mental y social. Estudia 7 años de posgrado y 1 año de SERUM. Un especialista médico son los estudios concursados por un médico que derivan de un conjunto de conocimientos médicos especializados en un área específica del cuerpo humano. En el Perú se obtiene el título de médico especialista luego de 3 a 5 años de residencia, dependiendo de la especialidad. En salud formó cerca de 700 médicos especialistas. La siguiente, por favor. El MINSA a nivel nacional tiene una oferta total de 6.074 médicos especialistas. Según la norma de categorización MINSA, existe una demanda total de 11.176 médicos especialistas. A nivel de región, las brechas son mayores en Loreto, Piura, Puno y Madre de Dios, cuando se usa la valoración del déficit en forma relativa a la oferta. Existe una gran brecha entre la oferta y la demanda de médicos especialistas a nivel nacional y regional, la cual representa aproximadamente el 45% de la oferta actual. El ahora exministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que existe un déficit de 20.000 profesionales médicos a nivel nacional para enfrentar la emergencia sanitaria, de las cuales son 11.000 corresponden a los médicos especialistas. Un último reporte del MINSA respecto a los recursos humanos del sector, el país apenas cuenta con 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes, 9.4 menos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El siguiente, por favor. Causas del déficit de especialistas médicos en Lima, provincias. El 47% de los 6.074 médicos especialistas se concentran en Lima, clínicas y hospitales. Existen concentración de médicos en 4 ciudades: Lima, Callao, Arequipa y La Libertad, donde asciende a 65%, quedando 20 regiones mal atendidas. Por la pandemia es más acentuada dicha realidad, la cual es muy dramática. Migración de talentos por mejores economías, el 20% de médicos se van a Estados Unidos, el 12% a Chile, el 9% a España, el 6% a Brasil y Argentina. Tal situación afecta la capacidad de atención y genera una escasez de recursos humanos calificados en los establecimientos de salud. Escasa o nula posibilidad de desarrollo de los médicos especialistas en gran parte de las provincias del país, siendo una de las causas de la migración a los grandes hospitales de Lima. La siguiente, por favor. Causas de déficit de especialistas médicos en Lima, provincias. En salud, el déficit de especialistas es de 8.000 médicos. Y miren las Fuerzas Armadas, algunas especialidades tienen listas de espera de 3 a 6 meses en muchos hospitales del país. Hay especialidades desiertas en algunos nosocomios. Que no se den cuenta con profesionales que las cubran. El Perú sostiene que hay una brecha de más de 15.000 médicos especialistas a nivel nacional en el MINSA. En Lima hay establecimientos que están cerrados por las tardes por falta de médicos, al igual que en algunos centros y puestos de salud. En total,
entre médicos especialistas y médicos generales el Congresista Pinedo, se le está cortando su voz. Le agradecería que se arreglara su plataforma, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahora es un poco mejor, pero se puede acercar, sería mejor porque se le escucha entrecortado. Adelante, siga. Ok, gracias. La Organización Mundial de la Salud y la Joint Life Initiative han propuesto utilizar la densidad de recursos humanos en salud, conformada por la suma de médicos, enfermeras y obstetrices, por población que se puede agrupar en países de alta y media y baja disponibilidad. En el Perú, este indicador es de 22,4 por cada 10.000 habitantes. Somos un país con una densidad baja de recursos humanos en salud. Con estos estándares, el Perú tiene una densidad de personal de salud de 10 médicos, 10 enfermeras y 6 obstetrices por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 23 médicos, enfermeros y obstetras por cada 10.000 habitantes para una presentación adecuada del servicio. El Perú, según el reporte de información de recursos humanos del sector salud, en el 2013 al 2018, revela que el país apenas cuenta con 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes y 9.4 menos que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. El siguiente cuadro, por favor. Acciones llevadas a cabo antes de la pandemia del COVID-19. El 12 de septiembre del 2013 se publicó el decreto legislativo número 1154 que autoriza los servicios complementarios de salud y en el que se define que el profesional de la salud puede prestar sus servicios de forma voluntaria en el mismo establecimiento de salud donde labora o en otro establecimiento de salud con el que su unidad ejecutora o entidad pública tenga firmado un convenio de prestación de servicios complementarios, constituyendo una actividad complementaria adicional determinada por las entidades comprendidas en el ámbito de la aplicación de la presente norma. La entrega económica por el servicio complementario en salud debe concentrarse de manera diferenciada en la planilla única de pagos y de esta entrega económica no tiene carácter pensionable, no está sujeta a cargas sociales, ni forma parte de la base del cálculo para la determinación de las ETS. Se realiza fuera del horario de trabajo o durante el periodo vacacional y se paga luego de 3 meses. El siguiente cuadro, por favor. El 1604 de 2020 se emite un decreto de urgencia número 039-2020 que dicta medidas complementarias en el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. El 2204 de 2020 se emite el decreto de urgencia número 045-2020 que modifica el artículo 11 del decreto de urgencia 039 y el numeral 11.3. Se modifica y se otorga el pago por servicio complementario en salud a los residentes ingresantes en el concurso nacional de admisión del residenciado médico del 2016 y 2017, que presten servicios en los establecimientos de salud, debiendo el MINSA establecer el valor costo hora para el cálculo de la entrega económica. Por la emergencia sanitaria se han convocado
los cuales programas para dar cobertura a dichas plazas. Estos procesos no tienen la acogida esperada. Tenemos déficit de especialistas, infectólogos, emergencistas, intensivistas, las cuales son las especialidades que más se requieren. Se está convocando médicos sin experiencia y sin las especialidades requeridas para este caso, exponiéndolos al contagio por la emergencia sanitaria. El siguiente cuadro, por favor. Existe una gran brecha entre la oferta y la demanda de médicos especialistas a nivel nacional y regional, que de forma agregada representa aproximadamente el 45% de la oferta actual, independientemente del método de estimulación empleado. El beneficio de la modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Perú está en llevar la salud al pueblo que más lo necesita. Un especialista que trabaja su turno de día en una dependencia pública, sea de salud o MINSA, se va a la clínica particular en donde cubra por las horas restantes. ¿Quiénes van a la clínica privada? Los que más tienen. ¿Quiénes van a los hospitales? Los que menos tenemos. Si un médico especialista puede trabajar en 2 lugares públicos, podrá atender más y con mejor calidad a los que menos tienen. Un peruano con buena salud tiene la posibilidad de tener todo lo demás. Un peruano que le falta la salud no tiene posibilidad de tener nada más. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la congresista Liliana Pinedo por su intervención, porque estamos justamente en debate, incluso ha sido parte de las exposiciones de los 3 ilustres invitados, la reforma constitucional del artículo 40 de la Constitución Política del Estado sobre la exoneración de la prohibición que siempre ha existido para que funcionarios públicos del sector salud y de la medicina puedan ganar 2 remuneraciones al mismo tiempo, ¿no? O más de una remuneración. Entonces es un tema muy interesante y muy importante, sobre todo en la época de pandemia, que lo estamos abordando con la debida seriedad.